Sí, se ve muy Sí, se bien. ve bien. Es injusto. Esta noticia de hace, de hace poco, ayer, antes de ayer, una de las tantas que en ocasiones nos generan indignación o rabia o tristeza. Y viendo solo el titular, pues uno se hace una idea que podría ser muy sobrevalorada, muy extrema o muy subestimada. Que millones de niños en el país no tengan esa única comida que a veces se encuentran en el día en su colegio, porque el plan de alimentación escolar no cubre el déficit. El gobierno destina una partida para esto, el gobierno nacional, pero los gobiernos locales se encargan de cubrir el resto y depende de cada localidad. Bogotá, por ejemplo, asume el 85% de los costos del plan de alimentación escolar y el gobierno nacional el 15%, pero en zonas apartadas como Putumayo, como Amazonas, el gobierno asume alrededor del 50, 60, 70% o un poco menos. Y por falta de gestión oportuna de algunas autoridades, temas de corrupción, no se alcanzan a generar las estrategias o los pasos que hay que dar para que esa cantidad de niños que quizás salen de su casa con un vaso de frutiño o sin nada, en el peor de los casos, no tengan ni siquiera esa porción de comida para ayudarlos en su crecimiento físico, emocional, cognitivo. Es algo injusto porque no tienen la culpa. Es injusto que miles de comerciantes en la costa atlántica, sobre todo, tengan que pagar extorsiones a personas, sea grupos organizados o no organizados, que han hecho de esa su forma de vida, que han hecho de esa su forma de generar ingreso a costa del trabajo y el sudor de otro. Es injusto que muchos hayan muerto, incluso sin tener nada que ver directamente con el negocio. Simplemente un cliente que estuvo en la panadería, llegó alguien a cumplir amenazas de su patrón y disparó indiscriminadamente y mató a quien en ese momento estaba comprando el pan del día siguiente. Es injusto que una joven mesera en el barrio de La Paz, trabajadora, haya sido ultimada por alguien de 19 años sin mediar palabra porque estaba cobrándole extorsión a los dueños del negocio y al parecer no le estaban dando lo que pedían. Es injusto que no se pueda abrir cualquier clase de establecimiento comercial o de actividad de este tipo en Barranquilla sin que se tenga el temor que vaya a ocurrir esta situación. Pero todos estamos expuestos a las condiciones del mundo, del planeta. Todos los que habitamos la Tierra somos terrícolas finalmente. El calentamiento global, que es una realidad, nos afecta a todos. Oye, ¿por qué hace tanto calor si antes no se sentía así? Sensación térmica esta semana 51 grados, una locura. Pero, pues, ¿cómo evitar ciertas cosas?
O sea, sí, te puedes meter un aire acondicionado si tienes la posibilidad, pero ¿cómo vas a cambiar este fenómeno de que la Tierra esté sobrecalentada? Y de manera semejante pasa con la inseguridad. No es que, bueno, sí están estigmatizadas algunas partes como más inseguras que otras, pero finalmente esa clase de peligro, pues, puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, porque nuestro cuerpo de carne, hueso, sangre, tejidos, nuestra mente, nuestra alma están puestas en este planeta Tierra y estamos todos expuestos a esa clase de condiciones que pueden parecernos injustas. A mí me parece injusto que haya tanto calor, pero muchas de esas cosas que consideramos injustas o cosas negativas que nos pasan, no podemos negar que son el producto de malas decisiones que hemos tomado. Y decir lo contrario es engañarnos a nosotros mismos. No todo es producto de estas malas decisiones, pero muchas cosas sí. Y no todo es producto de esas malas decisiones, ni tampoco de las situaciones medioambientales o sociales. Pero aprender a identificar y entender el propósito de Dios resulta todavía más difícil, honestamente. Sobre todo cuando la gente lo que hace es culparnos de todo lo malo que nos sucede, de lo malo y lo bueno. Desde hace cerca de 3 años en el país se volvió una pieza de comedia, un running gag que todo sea culpa del presidente. Y no estoy defendiendo ni colocándome en la posición contraria tampoco, pero es un hecho, ustedes lo ven. Hasta como broma se dice. Ah, que ganó Altafulla la casa de los famosos y no la otra, culpa del presidente. Ah, de que mataron a tal persona, culpa del presidente. Y llevándolo a nuestro nivel también así. Ah, es que te estrellaste en el carro, culpa tuya por haber salido ese día. Te dio gripa, te enfermaste y ahí está, culpa tuya por no haberte abrigado. O sea, que nos señalen para culparnos de lo que nos sucede aumenta esa sensación, falta de certeza y aumenta la inseguridad y no contribuye en nada a salir de momentos de desesperación, angustia y soledad. Pop todos lo conocemos o hemos oído, escuchado, leído sobre él. Un hombre que servía a Dios, que le agradaba todo, que hacía sacrificios, hasta por cosas que sus hijos pudieran haber llegado a cometer, cosas negativas. Un hombre por quien Dios sacaba la cara. Y bueno, un día sabemos que lo perdió todo, sabemos que perdió su fortuna monetaria, su salud física, sus hijos murieron en situaciones trágicas. Y lo llegan a visitar 3 amigos. Este es uno de los libros de la Biblia considerado poético, porque además de mostrarnos una historia, el tono en que lo hace
es bastante literario desde el punto de vista de la riqueza en el lenguaje que utiliza y los recursos literarios que emplea, los recursos hasta artísticos, podríamos decir. Lo visitan sus tres amigos, aparentemente para darle consuelo o para ver cómo estaba o bueno, muchas cosas le dijeron, aparentemente con buenas intenciones, pero no todas las buenas intenciones se traducen en buenas consecuencias. Oye, yo tengo la buena intención de darle comida a esa pobre persona, habitante de la calle que está desnutrido, y me lo llevo a un lugar y le doy toda la comida que no ha probado en un año. Esa es una buena intención, el querer ayudarlo, pero eso quizás se traduce en algo negativo porque alguien que padece una nutrición severa no puede comer todo de un solo. Puede ser más el daño que el beneficio. Y aunque probablemente las intenciones de los amigos de Job al visitarlo hayan sido buenas, la forma en que se expresaron, creo, o muchos creemos, que le hicieron daño o le causaron tristeza al menos por unos momentos a Job. Elifaz, uno de los tres amigos, le decía a Job y comentaba a todos los que estaban ahí que si a la gente le iba mal en la vida era porque algo malo había hecho, por desobedecer. Y que incluso alguien que se considera justo, algo de inmundicia debía tener. Y si no tenía protección, inmunidad, es porque no era justo. O sea, le estaba diciendo a Job, de pronto algo desobedeciste. Sí, tú ibas a todos los servicios, tú todos los días orabas, tú siempre cantabas alabanza, tú ayudabas a todos, pero algo por ahí debiste haber desobedecido. Si no, no te hubiera pasado todo esto que hasta se te está cayendo la piel. Job 4, versículo 7 al 8, aquí se expresa, detente a pensar, así como que, hey Job, ponte a tirar cabeza. Los inocentes mueren, mueren los inocentes. ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Pero le está hablando a Elifaz desde lo que él considera su experiencia, no desde lo que es la evidencia en general. Los inocentes mueren, claro. Los niños que murieron en aquel bus que se incendió acá en la costa, que iban o salían para una iglesia, ¿qué culpa tuvieron de haber muerto? Creo que más de 30 niños. Entonces, esto que le decía a Elifaz era lo que él consideraba. Y a veces lo que nosotros consideramos es lo que le decimos a los demás como si fuera una verdad absoluta. Y cometemos el error también de decir algo como si fuera palabra de Dios cuando es nuestra propia opinión. ¿Cómo se habrá sentido Job ante eso? El segundo de los amigos, Bildad, viene y le dice algo semejante, o sea, no aclare que oscurece. En vez de decir, oye, espérate, así no es como tú dices,
llega al escenario Bildad. Y en el capítulo 8 se expresa: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. O sea, Job, pronto no fuiste tú, porque eres justo, pero lo más probable, ponle la firma que sucedió es que tus hijos fueron los que pecaron. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Bueno, devolveré la felicidad a los hijos que ya murieron, no, ¿verdad? Pero acá está diciéndole que, o sea, cuando uno le mencionan a los hijos, uno se estremece. Y sí, nuestros hijos se equivocan, pero uno no quiere que le anden restregando la equivocación de los hijos. O sea, los hijos son para sus padres. O sea, le añade una capa más de dolor estas palabras que las que ya el mismo Job venía teniendo. Y el tercero, Sofar dice: vomitarán la riqueza que se tragaron en el capítulo 20. Dios no permitirá que la retengan. Devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo. Su riqueza no les traerá alegría. Expresando que, bueno, si hay personas malas en el mundo, que casi siempre estas personas malas pues son millonarios, poderosos, pero que algún día vendrá la justicia para ellos. ¿Qué clase de consuelo podría recibir Job a través de estas palabras? Yo no lo sé. Pero quedaba en el ambiente al menos que Job no había hecho algo para merecer el sufrimiento que estaba viviendo. Y esas palabras de Bildad hacen que Job relacione eso, lo que le pasa a los, entre comillas, poderosos, porque prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos. Oye, ay, no friegue, hierba mala nunca muere. ¿Por qué les pasa eso a ellos y a mí no? Que yo no soy, no era malvado. Perdí todo. Pero ellos porque siguen tan campantes. Ellos porque siguen tan ramplantes, haciéndole mal a todo el mundo. Y miren cómo estoy. Pero Job también reconoce que no entiende los caminos de Dios. En el capítulo 5 dice: Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Aún en medio de dolor, algo de desesperanza, Job expresa que tiene entendimiento, que Dios hace cosas extraordinarias. Pero a pesar de eso se pregunta por qué las personas malas les va bien. Oye, ¿cuánto tiempo nos gastamos pensando en eso? ¿Cuánta energía, sin ser envidiosos, ¿no? Le metemos al tratar de digerir que al asesino, al violador, no recibe lo que merece? Y yo, que no soy asesino ni violador, pues no me va como yo quiero. O he tenido este sufrimiento sin merecerlo. Eclesiastés capítulo 7 dice en el versículo 12: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas,
pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Sí, el dinero compra muchas cosas y puede que abra casi todas las puertas. Prosperidad económica, puedes comprar medicinas, puedes ayudar a otros, puedes tener fama, pero la sabiduría que viene de recibir al Señor en nuestro corazón es lo que salva nuestras vidas. Entonces, gente que aparentemente prospera, le va bien, aunque haga cosas malas, se le pueden abrir la mayoría de puertas, pero no la de la salvación si no reciben al Señor. Y aquí viene una pregunta con una gran respuesta. ¿Por qué nosotros como creyentes sufrimos tanto? ¿Por qué no se aplica también para nosotros el mensaje de pare de sufrir? ¿O por qué no aplica para nosotros que al recibir al Señor todos los problemas se acaban mágicamente? ¿Por qué no está escrito eso en la Biblia? ¿No? La respuesta es tan compleja que yo no la tengo. Ah, es por esto exactamente. Al fin estoy tranquilo. No, una respuesta muy difícil. Pero el Señor nos invita a lo siguiente en 2 Corintios 12. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La gracia de Dios es parte de esa respuesta, pero como un acto de contención y como un sentimiento de esperanza. Sufrimos, sí, nos duele, sí. Preguntarnos el por qué pasa o cuál es la consecuencia o qué va a suceder ahora. Al menos tenemos parte de esa respuesta en que lo que necesitamos para seguir avanzando es la gracia de Dios. Esa gracia que nos perdona, que nos perdonó, que nos redimió, que nos sustenta, que nos mantiene en pie, que nos promete que las cosas van a ser diferentes. Y sobre eso desearía que todos reflexionáramos esta semana. Necesitamos entender que su gracia es lo que debemos asimilar como un regalo inmerecido, pero como parte de ese vehículo para sanar y para seguir adelante porque Dios nos promete pasarnos al otro lado.